Yo soy colombiana. ¿Me entiende? Así que hábleme con la calidez que nos representa. Soy colombiana. ¿Acaso no me oye? La voz aguda de una mujer atravesó el murmullo constante de la cabina de pasajeros en un vuelo internacional, como una daga de hielo. Todos los pasajeros a su alrededor se giraron al instante, sus expresiones variando entre la sorpresa y la molestia. La cabina, antes un espacio de tranquila expectación, se congeló en un silencio denso y pesado. La mujer que gritaba, de unos 30 y tantos años y rasgos asiáticos, se erguía frente a un auxiliar de vuelo, con la barbilla en alto y una postura que irradiaba una certeza absoluta en su propia rectitud. Sus uñas, perfectamente cuidadas, parecían garras a punto de atacar. Sin embargo, apenas unas horas después, la impactante verdad saldría a la luz: esa autoproclamada colombiana no tenía nada de colombiana, un giro que dejaría atónitos tanto a los pasajeros como a la tripulación. El video del incidente no tardó en hacerse viral, escalando hasta convertirse en el tema central de un polémico programa de debate en el extranjero. El presentador de dicho programa, con una confianza arrogante, sentenció que esa era la verdadera cara de los colombianos. Pero el destino del show daría un vuelco inesperado. Cuando sus invitados comenzaron a revelar ciertos hechos, a desenredar una compleja red de engaños, el rostro del presentador se transformó, pasando de la soberbia al más puro desconcierto. ¿Por qué aquella mujer se hizo pasar por colombiana? ¿Y por qué este video desató una controversia tan monumental en ese país? Hoy vamos a desentrañar el escándalo internacional que se esconde detrás de esta historia. El escenario es Mundo Talk, un programa de debate online que ha capturado una enorme audiencia en un país conocido por su reciente y vertiginoso ascenso económico. Desde antes de que las cámaras comenzaran a grabar, el ambiente en el estudio vibraba con una energía particular, una mezcla de orgullo nacionalista y tensión palpable. En el centro del plató, ocupando el sillón principal, se sienta la estrella del programa, Mía. Su mirada es afilada, sus gestos, grandilocuentes y ensayados. Es famosa por sus declaraciones patrióticas, a menudo agresivas, un estilo que le ha ganado una legión de seguidores incondicionales. Buenas noches a todos. ¿Alguno de ustedes es realmente consciente del prestigio que tiene el pasaporte de nuestro país en el mundo actual?, comenzó Mía, con un tono rebosante de orgullo. El chat en vivo, proyectado en una pantalla gigante a su lado, explotó de inmediato con mensajes de apoyo. Así se habla, Mía. Diles la verdad. Nuestro pasaporte ya no le pide favores a nadie, ni siquiera a los europeos. ¿Colombia? Jaja, sí, un país bonito para vacaciones, pero nada más. Los comentarios fluían como un río, reforzando su argumento, dándole más y más fuerza. Mía, henchida de satisfacción, elevó aún más la voz, su sonrisa era una máscara de superioridad. Hoy por hoy, el pasaporte de nuestra nación se está convirtiendo en un objeto de deseo universal. Les aseguro que en pocos años, veremos a los colombianos haciendo fila para decir: yo también quiero un pasaporte como el de ustedes. Sus palabras estaban cargadas de una confianza inquebrantable, su rostro brillaba, como si ya hubiera ganado una batalla decisiva. Sin embargo, las expresiones de los dos invitados sentados frente a ella contaban una historia muy diferente. El primero era Javier, un experto en políticas de turismo internacional de origen español. Con su cabello canoso, su traje impecable de corte europeo y su hablar pausado, era conocido en el circuito internacional por su agudo sentido de la ironía y su apego a los datos duros. Mientras escuchaba la diatriba de Mía, levantó una ceja casi imperceptiblemente, una mueca ambigua, a medio camino entre la diversión y la lástima, dibujándose en su rostro. A su lado estaba Sofía, una jefa de cabina de una prestigiosa aerolínea, colombiana de nacimiento. Su sonrisa serena y su manera respetuosa de hablar la habían convertido en una comentarista muy apreciada. Pero detrás de esa calma, brillaban unos ojos agudos, forjados en miles de horas de vuelo y en la habilidad de leer a las personas más allá de sus palabras. No era el tipo que aceptaba afirmaciones grandilocuentes sin cuestionarlas. Aunque sonreía en sintonía con las palabras de Mía,
su mirada se mantenía fría, analítica, evaluando la situación con una cautela profesional. Nadie en la audiencia, y mucho menos Mía, podía imaginar que un terremoto estaba a punto de sacudir el plató, que la sonrisa triunfante de la presentadora se convertiría en una mueca congelada de shock. Y todo comenzaría con una sola frase, lanzada con la elegancia despreocupada de un caballero español. El ímpetu de Mía parecía imparable. La era dorada del pasaporte colombiano, con su supuesta calidez, está llegando a su fin. Ahora es nuestro turno. Es el turno de la eficiencia, del poder económico. Esto es evidente para cualquiera que quiera ver la realidad, proclamó, proyectando un aire de victoria total. Con cada frase, el chat en vivo se encendía con más alabanzas. Exacto. Colombia ya no puede competir con nosotros. Nadie como nuestra Mía para poner los puntos sobre las íes. Tanto Javier como Sofía habían mantenido una actitud cortés, asintiendo y sonriendo, respetando aparentemente la dinámica del programa. Pero entonces, Javier dejó caer los hombros, exhaló un suspiro casi inaudible y ese pequeño gesto cambió por completo el flujo de la conversación. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pesó como una hora. Verán, comenzó Javier, su acento castellano llenando el estudio con una calma deliberada, hay un pequeño detalle que me inquieta. Su tono era educado, casi diplomático. Pero su siguiente frase hizo que el estudio entero, y miles de espectadores detrás de sus pantallas, se quedaran de una pieza. ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de ciudadanos de su país que se hacen pasar por colombianos en el extranjero? El aire cambió. Fue como si la temperatura del estudio hubiera bajado 10 grados de golpe. La sonrisa de Mía se petrificó en su rostro. Fue lo único que logró articular, un sonido ahogado que perdió toda la agudeza y la confianza que había mostrado segundos antes. Javier, sin alterar su expresión serena, añadió más leña al fuego. ¿Y no hablo de casos aislados? Las falsificaciones de pasaportes colombianos, o el simple acto de actuar como un colombiano para obtener un beneficio, son detectados constantemente, desde hace años hasta el día de hoy. Este es un hecho sobradamente conocido en los círculos de seguridad fronteriza a nivel mundial. El pánico se reflejó en los ojos de Mía. Su rostro mostraba una confusión total ante un giro que, evidentemente, no estaba en su guión. Buscó con la mirada sus tarjetas de apoyo, pero no había ninguna respuesta escrita para aquella pregunta. No sabía que el verdadero golpe, la evidencia irrefutable que Javier estaba a punto de presentar, tomaría el control absoluto del programa y la dejaría sin escapatoria. Javier tomó su smartphone, lo colocó sobre la mesa frente a Mía y reprodujo un video en silencio. Este es un video que todos los agentes de inmigración del mundo ven durante su entrenamiento. Es un caso del año 2004. Creo que debería verlo, Mía. Al ver el nombre del programa en la pantalla, Sofía, la jefa de cabina, asintió levemente. Ah, el video de entrenamiento de seguridad fronteriza. Claro. Cualquiera que haya trabajado en un aeropuerto lo conoce de memoria. La escena del video nos transportaba al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en el año 2004. Una mujer asiática, que había levantado sospechas en el control de inmigración, se encontraba en una sala de interrogatorio secundaria, cara a cara con un oficial. Estaba sentada al borde de la silla, aferrando un pasaporte colombiano con las manos sudorosas, su rostro una máscara de nerviosismo. Pero el momento clave llegó cuando el oficial, con un marcado acento rolo, comenzó a hacerle preguntas en español. Buenas noches, señora. Bienvenida a Bogotá. ¿De qué parte de Colombia nos visita? La mujer se quedó completamente en silencio. Ni siquiera parpadeaba. El oficial continuó, cambiando el acento, probando diferentes registros del español colombiano. Es de Cali, de Medellín. Paisa, costeña. ¿Un tintico pa'l frío? Pero solo obtenía silencio como respuesta. Ni una palabra en español, ni en inglés, ni en su idioma natal. Claramente sospechoso,
comentó Sofía con voz calmada desde el plató. Si fuera colombiana de verdad, por lo menos entendería las preguntas, reaccionaría de alguna forma. La falta total de respuesta es, para nosotros en el mundo de la aviación, una señal de alarma clásica. Finalmente, el oficial del video tomó el pasaporte y lo colocó bajo una lámpara de luz ultravioleta. Bajo el haz de luz azulada, una sección de la página biográfica brilló de forma antinatural. Los rastros de químicos usados para alterar la foto original aparecieron como un patrón fantasmal, una reacción anómala visible para cualquiera. Cambio de fotografía, sentenció Sofía al instante. En esa época, antes de los pasaportes biométricos, la falsificación era más común. Pero la manipulación siempre deja una huella. El oficial en el video le devolvió el pasaporte a la mujer y dijo con voz firme pero sin agresividad: «Señora, este documento es falso». En el instante en que esas palabras resonaron en la pequeña sala, los hombros de la mujer temblaron y, finalmente, rompió su silencio. «Lo compré en Pekín», dijo. «No en español, sino en un perfecto mandarín». Cuando el oficial le preguntó dónde lo había conseguido y por qué, la mujer respondió con una voz quebrada, casi un sollozo: «Quería trabajar. Me dijeron que con este pasaporte era más fácil conseguir la entrada, que la gente era más amable». Pero la expresión del oficial no vaciló. «Con un pasaporte falso no se puede ingresar al país. Usted será deportada en el próximo vuelo». La pantalla mostró entonces una entrevista con un supervisor de seguridad del aeropuerto, quien explicaba: «Esta es una de las tácticas más comunes que vemos, especialmente entre ciudadanos de ciertos países. El pasaporte colombiano es muy cotizado en el mercado negro. Sospechamos que hay redes organizadas detrás de todo esto». En el momento en que esa frase fue pronunciada, un silencio sepulcral cayó sobre el estudio de Mundo Talk. La arrogancia había desaparecido por completo del rostro de Mía. Ella, que momentos antes se jactaba de la superioridad de su propio pasaporte, ahora no podía hacer más que bajar la mirada, sin una sola palabra que decir. Javier detuvo el video y se giró hacia ella. Mía inhaló con dificultad, como si le faltara el aire. Pero esa es una historia de hace 20 años, logró balbucear, su voz temblorosa. La situación de mi país es muy diferente ahora. No puede usar un ejemplo tan antiguo para atacarnos. Fue su primera línea de defensa, y el chat en vivo se aferró a ella como a un salvavidas. Cierto, es demasiado viejo. Nuestro pasaporte es de los mejores ahora. Sacar un caso del 2004 es un golpe bajo. Impulsada por el apoyo de su audiencia, Mía recompuso su expresión y miró a Javier. Señor Javier, si vamos a hablar de la realidad actual, tiene que presentar un ejemplo más reciente. De lo contrario, no es una discusión justa. En ese preciso instante, Sofía, que había estado mirando su propio smartphone, ladeó la cabeza. Pues, dijo en voz baja pero clara, hace muy poco hubo un incidente bastante similar. Fue este mismo año, en España. La expresión de Mía se congeló de nuevo. El chat se alborotó. Sofía proyectó la pantalla de su teléfono en el monitor gigante del estudio. Múltiples titulares de noticias internacionales aparecieron, todos reportando un hecho tan increíble que parecía sacado de una comedia de enredos. En abril de 2025, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, varios ciudadanos de la misma nacionalidad que Mía habían sido arrestados en días consecutivos intentando usar pasaportes colombianos falsificados. El primer caso fue un hombre, detectado por irregularidades en su documento. Al día siguiente, 2 mujeres intentaron la misma táctica y fueron detenidas. Pero el cuarto caso fue el más extraño de todos. Un hombre, a punto de abordar un vuelo a Dublín, fue interceptado por un agente que notó algo sospechoso. En el momento en que el agente le pidió que lo acompañara, el hombre salió corriendo. Abandonó su equipaje, su pasaporte falso, todo, y huyó del aeropuerto. Mía contuvo el aliento. Pero la historia no terminaba ahí. Al día siguiente, el mismo hombre reapareció en el aeropuerto.
¿Y lo hizo después de haber ido a una comisaría de policía a denunciar la pérdida de su pasaporte? Su plan era argumentar que alguien le había robado el documento y había intentado suplantar su identidad el día anterior. Javier abrió los ojos con incredulidad ante la audacia del plan. Una excusa bastante pobre, la verdad, murmuró. Y tanto, continuó Sofía con calma. La policía aeroportuaria lo reconoció de inmediato. Durante el registro, le encontraron otro pasaporte falso. Fue arrestado en el acto. Sofía leyó entonces la declaración oficial de la policía española. Se sospecha firmemente la existencia de una red criminal organizada detrás de estos intentos de ingreso ilegal. Eran exactamente las mismas palabras que habían escuchado el supervisor de El Dorado 20 años atrás. Un silencio pesado, incómodo, volvió a llenar el estudio. El rostro de Mía estaba pálido, su actitud desafiante se había desvanecido por completo. La punta de sus dedos temblaba ligeramente mientras su mirada vagaba sin rumbo. Los espectadores debieron pensar lo mismo, esto no era un problema del pasado. Era un problema del presente. Lejos de disminuir, el uso de pasaportes colombianos falsificados parecía estar en aumento. Javier miró a Mía con ojos tranquilos pero penetrantes. Mía, esto no es una historia de hace décadas. Es la realidad de hoy. Mía, derrotada, se dejó caer en su asiento. Ya no quedaba espacio para la negación. Música analítica y seria. Mientras el impacto del incidente en España aún resonaba, Javier ordenó con calma los documentos que tenía sobre la mesa. Su rostro no mostraba emoción, solo la determinación de continuar el debate basándose en hechos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insisten en usar el pasaporte colombiano? Veamos lo que dicen los números, propuso. Mía levantó la vista, pero no dijo nada. Javier comenzó a leer el ranking de un prestigioso índice global de pasaportes. A fecha de 2025, el pasaporte colombiano permite la entrada sin visado a 135 países y territorios. No es el número 1 del mundo, pero su ascenso en la última década ha sido uno de los más notables. Ha ganado la confianza de decenas de naciones, incluyendo el espacio Schengen en Europa, lo cual es un logro diplomático y de confianza inmenso. La luz del estudio iluminaba el papel en las manos de Javier. Mía, entendiendo la implicación de esas cifras, sentía como su seguridad se desmoronaba. Javier pasó la página y mostró la siguiente cifra, su voz monótona haciendo que la cruda realidad fuera aún más brutal. Y el pasaporte de su país, Mía, permite el acceso sin visado a aproximadamente 80 países. En el ranking mundial, se encuentra por debajo del puesto 60. La diferencia era abismal. Mía bajó la vista de nuevo, sus labios temblaban mientras buscaba una respuesta que no existía. Su confianza de minutos antes se había evaporado. Muchos espectadores, incluso los de su propio país, debieron sentir lo mismo. La razón era obvia, el pasaporte colombiano abría muchas más puertas. Es lógico que las redes criminales o los migrantes desesperados elijan el pasaporte más conveniente, explicó Javier. Cuantos más países puedas visitar sin visado, menor es el riesgo de ser detectado. En otras palabras, la razón por la que el pasaporte colombiano es un objetivo es, precisamente, por la creciente confianza que el mundo deposita en él y en sus ciudadanos. Sofía, a su lado, asintió. En la práctica, en los aeropuertos, cuando vemos un pasaporte colombiano, la presunción inicial es que es auténtico y que su portador es un viajero genuino. Hay una percepción global de que el colombiano es amable, alegre y honesto. Por eso, cuando se descubre una falsificación, el shock es aún mayor. Mía tragó saliva y se reclinó en su sillón. Seguramente se dio cuenta de que su afirmación sobre la decadencia del pasaporte colombiano carecía de todo fundamento. Los números no mienten. Y enfrentada a ellos, ya no podía contraatacar. Javier concluyó con un tono suave pero firme. Esta, Mía, es la realidad que ve el mundo. En ese instante, el estudio quedó en silencio, y el peso de la verdad pareció aplastar a la presentadora. Justo cuando Javier cerraba sus documentos,
Sofía pareció recordar algo. Hablando de eso, recuerdo otro escándalo con una supuesta colombiana, dijo, como si pensara en voz alta. Ocurrió en 2023, en un vuelo de Iberia con destino a Bogotá. Mía levantó la cabeza, una expresión de súplica en su rostro, como si pidiera que pararan. Pero Sofía ya estaba reproduciendo otro video en su smartphone. La escena era una cabina de avión justo antes del despegue. Los pasajeros estaban en sus asientos, y la tripulación realizaba las últimas comprobaciones. De repente, una voz estridente rompió la calma. «¿Hábleme en español? Soy colombiana». «¿No entiende?» Era la mujer del video que se había hecho viral. Estaba de pie, increpando a un auxiliar de vuelo que intentaba calmarla. Aunque el auxiliar le respondía pacientemente en un perfecto español, la ira de la mujer no disminuía. Al ver las imágenes, Mía esbozó una sonrisa maliciosa, creyendo haber encontrado un punto débil. «Miren. Los colombianos también tienen malos modales. ¿Armar un escándalo así en un avión?» Pero su sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. En el video, justo cuando la mujer empezaba a gritar frases en un español forzado, la cámara captó un detalle revelador en su mano. Sofía pausó la imagen y la amplió. «Miren aquí». Justo cuando habla en español, está leyendo de la pantalla de su teléfono. Un murmullo recorrió el estudio. Javier entrecerró los ojos para ver mejor. Habla fluidamente su propio idioma y el inglés, pero necesita un guión para hablar español. Jamás he visto a un colombiano que necesite leer para quejarse. De hecho, somos expertos en hacerlo espontáneamente, bromeó Sofía. Ese comentario fue un dardo directo al corazón de Mía. Su confianza ya era un recuerdo lejano. Este caso fue muy comentado en las redes sociales en Colombia y en España, continuó Sofía. El consenso era unánime, su acento era malísimo, sonaba una imitación barata. Casi nadie creyó que fuera colombiana. Los ojos de Mía reflejaban su desconcierto. Para empeorar las cosas, el video mostraba a la mujer gritando frases extrañas y rebuscadas. «El acto que usted está cometiendo está prohibido bajo la Convención Internacional de Aviación Civil». La forma antinatural de cortar las frases, la entonación robótica. No se parecía en nada a la forma de hablar de un nativo. Javier negó con la cabeza, divertido. Ningún colombiano de a pie se pondría a citar convenciones internacionales en medio de una discusión. Y mucho menos leería terminología legal para expresar su enfado. Eso es surrealista. Mía abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Ya no era un solo incidente. Era un patrón. En Bogotá, en Madrid, y ahora en un avión. La realidad de la suplantación de identidad era innegable. Javier lo dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron con fuerza. Mía, si ella fuera realmente colombiana, ¿no necesitaría un guión? ¿Dónde ha visto usted a un colombiano que necesite leer para hablar español? Mía bajó la mirada, completamente derrotada. El público seguramente compartía el mismo sentimiento, así que era eso. No era una colombiana avergonzándonos, era alguien intentando usar nuestra reputación para su propio beneficio y, de paso, mancharla. En ese momento, el rumbo del programa había cambiado de forma definitiva. Cualquier intento de Mía por defender su postura inicial sería, a partir de ahora, completamente inútil. Con el impacto del incidente del guión en el avión todavía flotando en el aire, Sofía añadió otro elemento a la conversación. De hecho, este fenómeno no se limita a la aviación o a los controles fronterizos. Hay una tendencia muy extraña que se está popularizando entre los jóvenes que estudian en el extranjero. Mía levantó la vista, pero su expresión ya no tenía ni rastro de su antigua arrogancia. Sofía reprodujo otro video. En él, aparecía un joven, aparentemente un influencer o un agente de estudios en el extranjero, dando consejos a la cámara en el idioma natal de Mía. Un consejo clave: chicos, si se meten en problemas, nunca digan que son de nuestro país.
Los más listos se hacen pasar por colombianos. Si la situación se pone fea, solo tienen que juntar las manos, poner cara de arrepentimiento y decir, ay, qué pena con usted, jefe, con acento paisa. Y listo. ¿Les aseguran que los perdonan? Una atmósfera extraña, una mezcla de comedia y consternación, se instaló en el estudio. ¿Por qué alguien aconsejaría hacerse pasar por colombiano para pedir disculpas? Incluso Javier parecía perplejo. Videos como este circulan bastante, explicó Sofía. Existe este estereotipo, esta idea errónea de que los colombianos son tan cálidos y amables que perdonan cualquier cosa, que incluso se echan la culpa. Y lo más triste es que muchos jóvenes se lo creen y lo ponen en práctica. Mía apretaba las manos sobre su regazo, temblando ligeramente. Ya no le quedaba ni orgullo ni argumentos. Entonces, fue el turno de Javier de recordar algo. Ahora que lo mencionas, cuando vivía en Hong Kong, escuché a una actriz muy famosa de su país decir algo parecido, comentó. Creo que su nombre es Isabella. Al oír ese nombre, el chat en vivo se agitó. Isabella era una actriz veterana muy querida en el país de Mía, conocida por su fuerte nacionalismo. Lo dijo abiertamente en un programa de televisión, continuó Javier. Declaró, si alguna vez hago el ridículo en el extranjero, jamás admito que soy de mi país. Una risa incómoda recorrió el estudio. Era una risa que no sabía cómo reaccionar. Y luego añadió, prosiguió Javier, imitando un tono glamuroso, en esos casos, simplemente digo algo en español con acento raro y dejo que piensen que soy colombiana. Sofía suspiró y Javier se encogió de hombros. La mayoría de los espectadores debieron tener la misma reacción. ¿Por qué? ¿Por qué recurrir a suplantar la identidad de un colombiano? La pregunta era inevitable. En ese momento, el ambiente del estudio se había transformado por completo. Mía, la presentadora enérgica y patriota, estaba hundida en su sillón, con la mirada perdida. La realidad de que sus propios compatriotas, a quienes ella defendía con tanto fervor, estaban sistemáticamente usando la identidad de otra nación para evadir responsabilidades, era una carga demasiado pesada. Javier resumió la situación con calma. Lo que esto demuestra es que no son actos aislados. Para algunos, se ha convertido en una especie de cultura del engaño. El verdadero problema es adjudicarse la nacionalidad de otro país justo en el momento en que hay que asumir la responsabilidad por los propios actos. Sofía asintió. En el fondo, se están aprovechando de la confianza que inspiran el pasaporte y el pueblo colombiano. Lo usan cuando es conveniente, y se esconden detrás de esa identidad cuando las cosas se tuercen. Es, en esencia, un acto de parasitismo cultural. Estas palabras no eran un ataque directo a Mía, pero para ella, el golpe fue devastador. No podía refutar nada, porque la evidencia era abrumadora. El público también debió asentir con una mezcla de indignación y una extraña sensación de reivindicación. ¿Así que si hacen el ridículo se hacen pasar por colombianos? Y esto es una práctica común. Honestamente, es escalofriante. Ese era el sentimiento general. Pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio, de que la verdad, por fin, estaba saliendo a la luz. Finalmente, con el caso de la actriz Isabella como golpe de gracia, Mía no pudo más y levantó la voz, desesperada. Pero la gente normal de mi país no haría eso. Los que suplantan identidades son solo una minoría. La gran mayoría de mis compatriotas son gente honesta. Su voz salió quebrada. Ya no era la voz de una presentadora dominante, sino el ruego de alguien que ve sus certezas desmoronarse. El estudio quedó en silencio. Ni Javier ni Sofía respondieron de inmediato. Parecían entender la desesperación detrás de sus palabras. Pero los hechos eran los hechos. Y en el fondo, Mía lo sabía. Bogotá, Madrid, el vuelo de Iberia, los influencers, la famosa actriz. Con tantas pruebas sobre la mesa, era imposible seguir defendiendo que se trataba de unos pocos casos aislados. Se mordió el labio y bajó la cabeza, vencida. No podía refutarlo,
pero tampoco quería admitirlo. Esa encrucijada la hacía temblar. En el chat en vivo, las voces también habían cambiado. Mía, esa defensa es un poco débil. El problema no es el país, son esas acciones. Enfrentarse a la verdad es duro. La ira de los espectadores se estaba transformando lentamente en compasión. En ese momento de vulnerabilidad, Javier habló con suavidad. Música reflexiva y suave. Mía, por favor, no nos malinterprete. No estamos aquí para atacar a su país. Mía levantó la vista, sorprendida. El valor de un pasaporte no lo determina únicamente un sistema o un gobierno, continuó Javier. Es el resultado de años, de décadas de construir confianza a través de las acciones de la gente. El pasaporte de su país también puede ser más respetado si sus ciudadanos actúan con integridad de forma consistente. Su voz, a diferencia de antes, era sorprendentemente cálida. Sofía sintió en silencio. Así es, añadió. Viajando con honestidad, actuando correctamente, la reputación de un país cambia. El pasaporte es un reflejo del espíritu de su gente. La calidez y la alegría colombiana no se pueden falsificar, se ganan día a día, con cada interacción, con cada gesto de amabilidad de cada colombiano en el mundo. Mía se llevó una mano al pecho e inspiró profundamente. Su actitud desafiante se había disipado, dando paso a una sinceridad que lentamente se abría camino en su rostro. Tienen razón. Si cada uno de nosotros actúa con integridad, mi país también puede ser una nación más respetada. En sus palabras ya no había confrontación, sino un anhelo de comprensión. Javier sonrió con amabilidad. Por supuesto. Todos los países tienen problemas. Pero son las personas las que tienen el poder de solucionarlos. Sofía añadió con gentileza, la discusión de hoy, Mía, no era para culparla a usted o a su país. Era para hablar de cómo podemos construir un futuro mejor, basado en el respeto mutuo. Mía sintió en silencio. Ya no era el rostro de una presentadora combativa, sino el de un ser humano que había escuchado, reflexionado y estaba dispuesta a avanzar. Cuando el programa se acercaba a su fin, la expresión de Mía ya no tenía la dureza del principio. En su lugar, había una sonrisa genuina, relajada. Supongo que para sentirnos verdaderamente orgullosos de nuestro país, cada uno de nosotros debe empezar por cambiar. Ante esas palabras, tanto Javier como Sofía sintieron. La confianza no nace de la noche a la mañana. Se construye con el tiempo, acumulando actos de honestidad, uno tras otro. Ese, y no otro, es el verdadero valor de un pasaporte. Esa era la lección final que dejaba el programa. Seguramente, los espectadores, después de pasar por la ira y la sorpresa, también cerraron la transmisión con un sentimiento cálido, un renovado sentido de orgullo por lo que significa ser colombiano hoy en el mundo, una marca de calidez y alegría tan valiosa, que otros se ven obligados a imitarla. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? ¿Crees que la reputación de Colombia se ha convertido en nuestro mayor tesoro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Seguiremos trayéndote las historias más reales y fascinantes que demuestran el poder de nuestra cultura en el mundo. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Gracias por acompañarnos.